revelado el misterio de la pata sola, la leyenda maldita que embruja a Colombia en la NOCHE. La oscuridad en Medellín no solo se extendía por sus calles empedradas, sino que, como un manto grisáceo, se colaba en cada rincón de los corazones de sus habitantes. Para Valeria, madre soltera y enfermera, la vida consistía en madrugones y turnos interminables. Cada mañana, despertaba a Sofía, su pequeña, con la esperanza de brindarle un futuro libre de pesadillas. Pero a medida que las noches se apoderaban del barrio, un eco lejano comenzaba a arruinar su paz, lamentos, pasos pesados, una presencia que jamás podría haber imaginado. Esa noche, mientras la cazuela burbujeaba en la estufa, los murmullos del viento parecían elevarse en un llamado. Valeria susurraban, como si el mismo aire estuviera cargado de advertencias. Su corazón se detuvo un instante, pero la determinación de proteger a su hija la empujó a ignorar la inquietante llamada, buscando aferrarse a la tranquilidad que tanto le había costado construir. La paz sería efímera. A la mañana siguiente, con el sol recién levantado, Sofía apareció en la cocina, sus ojos llenos de miedo. «Mamá, vi a una mujer en la ventana, tiene una pata de gallo», balbuceó, temblando. El aliento de Valeria se detuvo por un momento, y con un nudo en el estómago, recordó la leyenda de la pata sola, como un eco de miedo transmitido por generaciones. La imagen de la mujer partida, la que a sus hijos les robaba en silencio, emergió en su mente, como un verdugo acechando en la penumbra. «Valeria, no puedes ignorarlo. La gente dice que viene a reclamar lo que le pertenece», le advirtieron los ancianos en el barrio, sus palabras flotando como sombras. La inquietud de su hija le despertó una curiosidad peligrosa. Sin embargo, a pesar de su formación médica, su sentido lógico se batía a duelo con el temor que crecía en su interior. Decidió investigar, empujada por la angustia de proteger lo que más amaba, profundizó en las historias de aquellos que la rodeaban, desapariciones inexplicables, pactos oscuros, rostros apagados por miedos compartidos. Un hombre desapareció hace un mes. Cada cuento, cada murmullo, la acercaba al centro de una tormenta de terror. La figura de la pata sola se acercaba más a su vida. La primera manifestación llegó silenciosa, una foto de Sofía con la sombra inquietante recortada detrás de ella, como un recordatorio de que la oscuridad ya había puesto su mirada sobre ellas. «¿Qué quieres de nosotras?», gritó Valeria una noche, atrincherando a su pequeña contra su pecho mientras los pasos resonaban en la calle desierta. La sombra fiel a sus temores emergió de la oscuridad, deteniéndose justo ante la entrada. «Vengo a reclamar lo que me pertenece», resonó una voz helada, impregnada de maldad. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el silencio se hizo pregnantemente opresivo. Valeria sintió su corazón palpitar con fuerza, cada latido silbando terror. La voz de esa sombra no abandonaría su mente, una advertencia envuelta en promesas de ruina. En ese momento, todas las dudas se disolvieron, la lucha por su hija no sería solo una madre contra el mundo, sino una madre enfrentando una leyenda oscura que amenazaba con devorar lo que más amaba. La oscuridad no había terminado. ¿Estaría Valeria a la altura de lo que estaba por venir? Valeria se encontraba en la sala, acurrucada con Sofía, mientras los ecos de la voz en la penumbra aún reverberaban en su mente. Era como si la noche misma se hubiera transformado en un monstruo que acechaba desde las sombras. Aferrando a su hija con desesperación, cada chirrido de la casa se volvía un presagio, cada arruga del papel tapiz, un susurro de advertencia. Sofía, aún temblando, se aferraba a su muñeca como si fuera su única salvación. «Mamá, ¿qué haremos?», preguntó con voz temblorosa, sus labios pálidos, los ojos grandes y asustados. Valeria respiró hondo, buscando en su interior la valentía que necesitaba. Pero la realidad la golpeó con frialdad. Lo que estaba pasando comenzaba a desbordar su comprensión. Al día siguiente, su jornada en el hospital fue un viaje al infierno.
Los rostros cansados de los pacientes parecían más sombríos, y cada lamento resonaba como un eco de su propia desesperación. Recordó las palabras de su abuela: la pata sola no trae solo miedo, sino un hambre voraz por lo que ha perdido. Al introducirse en el mundo de lo inexplicable, se dio cuenta de que cada historia tenía un eco oscuro, un aviso que nadie escuchaba. Al volver a casa esa tarde, las sombras parecían ser más densas. La puerta crujió al abrirse, y la sensación de ser observada la abrumó. La luz apenas entraba por la ventana, y cada rincón estaba lleno de una desconfianza palpable. El rostro de Sofía, iluminado por la tenue luz, parecía más un reflejo de terror que de inocencia. «Mamá, la vi de nuevo», murmuró, congelando el corazón de Valeria en su pecho. «¿Quién, Sofía?», preguntó ella, intentando mantener la calma mientras su voz temblaba. «Esa mujer está ahí, en la esquina, siempre mirando», dijo Sofía, apuntando hacia la ventana, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Valeria, sintiendo su sangre helarse, se acercó cautelosamente. Necesitaba saber, pero el mero acto de mirar la llenó de dudas. Ella no podía permitir que el miedo la derrotara, no podía permitir que esa sombra se interpusiera entre ella y su hija. Apretó la mano de Sofía, sus palabras fluyeron: «No le tengas miedo. Es solo una historia, una leyenda». Aunque sus palabras eran firmes, no podía sacarse de la mente la imagen de la mujer con la pata de gallo, acechándolas como un depredador. En medio de la incertidumbre, decidió enfrentar sus temores. Esa noche, Valeria buscó información en libros y documentos viejos. Se enteró de que la leyenda a menudo se entrelazaba con oscuros secretos de la comunidad. Quizás los ancianos sabían más de lo que habían revelado. Valeria, una voz familiar la hizo saltar: era su amigo y colega Mateo. «Escuché que estás investigando la leyenda. ¿Sabías que hay quienes han hecho pactos para intentar deshacerse de ella? Pero esos pactos tienen un precio». Las palabras de Mateo fueron como clavos en su mente. La tentación de buscar ayuda crecía, pero con ella, el riesgo. «Si la confrontamos, simplemente podría llevarse lo que más amamos», pensó Valeria, sintiéndose impotente. Sin embargo, la vida de Sofía estaba en juego. Ya no podía ignorar las advertencias. Minutos después, con una linterna en mano, se aventuró al viejo cementerio al borde del vecindario, donde se decía que la leyenda había comenzado. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso, y el silencio parecía gritar. En el centro del cementerio, una antigua tumba con inscripciones desgastadas despertó su curiosidad. «Aquí yace María del Rosario», eternamente esperando. Un escalofrío recorrió su espalda. Los murmullos se hicieron más audibles y su corazón latía con fuerza. De repente, un ruido detrás de ella. Valeria se dio la vuelta rápidamente. Algo oscuro se movía en la distancia a la espera. El miedo en su pecho creció aún más. La sombra que miraba desde la penumbra era inconfundible. Una risa malévola, resonante, comenzó a fluir entre las sombras. «¿Veniste a reclamar lo que me pertenece?». Las palabras reverberaron con un frío que hizo temblar el alma de Valeria. La noche aún guardaba secretos profundos que Valeria debía desentrañar, mientras una nueva amenaza se cernía sobre ella. Podría enfrentarse a la pata sola, o la oscuridad ya había dominado su destino. Valeria sintió cómo la sombra se acercaba, sus pensamientos se agolpaban, ahogados por el terror. La risa resonaba en sus oídos, como si estuviera dentro de su cabeza, burbujeando con un escalofrío inquietante. «María del Rosario», balbuceó, recordando las inscripciones de la tumba. Era un nombre, una historia, pero también un aviso, el eco de una advertencia olvidada. «¿Qué deseas de mí?», preguntó, controlando su voz en un intento fútil de parecer valiente. La sombra hizo una pausa, y un aire helado invadió el lugar, como si las mismas almas del cementerio se unieran al lamento de María. «Deseo lo que te pertenece y aún más», respondió la figura. Unos ojos llameantes se encendieron en la oscuridad, y Valeria sintió el pánico apretar su pecho, como si un estrangulador invisible estuviera cerrándole el paso. «Siempre he esperado por aquellos que no escuchen las advertencias». Las palabras resonaron, directas y hirientes. La sensación de culpa la invadió. ¿Cuántas veces había ignorado las advertencias de su abuela?
En su corazón, sabía que debía desenredar la verdad y que el tiempo se le agotaba. No puedo ofrecerte nada, balbuceó mientras los ecos de otras voces en el viento se unían al lamento de la mujer. La sombra empezó a tomar una forma más definida. Se asemejaba a una mujer con una apariencia degradada, su belleza desbordada por el tiempo y el dolor. Sentía que su mirada penetraba en ella, desnudando sus miedos más profundos. Tienes algo que ofrendar, algo que ella quiere. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La referencia era inquietante, un recordatorio de lo que había comenzado a temer. La vida de Sofía corría peligro inexplicablemente, Valeria sabía que el vínculo entre madre e hija estaba ligado a la historia de la mujer. No. No me la lleves a ella. Gritó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. La figura, antes tan difusa, ahora se acercaba. Valeria sintió una sacudida en su interior. Era un impulso casi visceral, una necesidad de enfrentarse a este oscuro legado. La leyenda no puede controlar mi vida ni la de mi hija, dijo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. La mujer sonrió, de una manera que helaba la sangre. Cada movimiento que has hecho te ha llevado aquí, propia de tus elecciones. Desde el momento en que decidiste no escuchar, ya eras parte de mi danza. Las risas se transformaron en susurros que vibraban con una realidad extraña y atemorizante. Valeria giró, el cementerio parecía cobrar vida, las lápidas hacían eco de sus pensamientos. Debo encontrar la forma de romper esto, pensó. Sin embargo, la idea de un pacto, como le había advertido Mateo, cruzó su mente. Su corazón se retorcía ante la posibilidad, cambiar algo a cambio de la tranquilidad que deseaba. Pero, ¿qué sería lo que realmente perdería? Mientras esa angustia la consumía, la noche tomó una nueva forma, las raíces de los árboles comenzaron a levantarse como serpientes y el aire se volvió opresivo. A cada latido, un espasmo de desesperación. La sombra de la mujer se alzó por encima de ella, pareciendo absorber toda la luz que quedaba. No hay escapatoria, Valeria, murmuró María del Rosario, mientras tú y tu hija sigan unidas, siempre estaré entre ustedes. Justo en ese momento, el aire estalló en gritos que resonaron por todo el cementerio, un eco de almas cautivas que clamaban ser liberadas. La desesperación apretó más fuerte, y Valeria sintió que su mente y su corazón colapsaban. Con un último grito, ella cerró los ojos, pidiendo que el mismo universo pudiera escucharla. Y de repente, un destello de luz surgió en su interior, como un resplandor esperanzador en medio de la oscuridad. No te llevaré a mí. No te quiero. Y al pronunciar esas palabras, el mundo alrededor de ella se desvaneció sumergiéndose en una oscura y densa nada. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba nuevamente en su sala, en la seguridad de su hogar. Sin embargo, el eco de lo que había vivido permanece allí, y, horrorizada, se dio cuenta de que la sombra ya no estaba afuera, sino que subía silenciosamente por las escaleras. Pero lo que más la aterraba era el susurro helado que provenía de Sofía. Mamá, ella me habló mientras Sofía giraba su mirada hacia la puerta que había quedado entreabierta. Valeria supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué deseas de mí, de nosotras? La pregunta reverberó en el aire, entrelazando destino y horror en una espiral sin fin. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Las palabras de su hija hicieron eco en su mente, un recordatorio de que el peligro no había desaparecido, sino que había regresado con un nuevo ímpetu. Aferrándose a una lámpara de pie, que había estado parpadeando antes, dio un paso hacia Sofía, quien observaba la puerta entreabierta con ojos desorbitados, como si pudiera ver lo que había al otro lado. Mamá, ella me dijo que ya no tienes tiempo, musitó Sofía. El miedo en su voz era palpable, envolviendo la habitación en un aura de desesperación. El sonido del viento a través de las rendijas de la ventana parecía una risa burlona, un eco distante de la mujer que debe de ser apaciguada. Valeria respiró hondo, intentando concentrarse. Sabía que debía actuar rápido. Sin embargo, la confusión la ahogaba. La sombra había entrado en su hogar, ¿pero cómo? La historia contada por su abuela sobre la mujer que había sido traicionada y condenada a vagar entre las sombras volvió a su mente. Necesitaba descubrir su historia, y más aún, cómo encerrarla de nuevo en la prisión de la muerte. Vamos a la biblioteca,
ordenó con firmeza, intentando infundir confianza en su hija. Ambas se dirigieron hacia el pequeño refugio de libros y secretos familiares. Mientras buscaba en la estantería, cada sonido resonaba como un golpe de tambor en su pecho. La noche parecía alargarse, y el aire se espesaba con el peso de lo que sabía que debía hallar. ¿Qué estás buscando, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos inyectados en temor. Un libro que explique la historia de María del Rosario. Tal vez en sus páginas encuentre la respuesta. La urgencia en su voz resonaba más en sus oídos que lo que podía expresar. Las páginas amarillentas se deslizaban entre sus dedos mientras leía fragmentos, con cada palabra atrayendo más sombras hacia el ambiente. De repente, una frase capturó su atención: aquellos que se niegan a escuchar, acabarán convirtiéndose en ofrendas mientras el ciclo de dolor se repite. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Era eso lo que estaba sucediendo? Acababan de sellar su destino al ignorar las advertencias. Un sonido sordo proveniente del pasillo hizo que ambas giraran la cabeza. Silencio. El ambiente estaba tenso, un hilo de ansiedad que amenazaba con romperse en cualquier momento. La atmósfera se volvió aún más opresiva, como si una presencia inminente estuviera acechando contra las paredes de su hogar. «Mamá». Sofía gritó y señaló hacia el espejo al fondo de la habitación. Valeria se giró lentamente y vio algo que no podía entender. Una imagen distorsionada de su propia cara se reflejaba, pero no era ella, era la sombra de María del Rosario, sonriendo en un macabro juego de luces. Sus ojos ardían con un fuego oscuro, llenos de venganza y dolor. «Ella no se marchará sin que algo cambie», susurró Sofía. La voz de su hija tenía un temblor que hacía eco en el fondo de su corazón. Valeria sintió que las paredes se acercaban, como si la casa misma estuviera respondiendo al llamado de la sombra. De repente, la lámpara se apagó dejándolas a ambas a oscuras. La oscuridad era densa, húmeda. Valeria se sintió atrapada, la familiaridad de su hogar había sido reemplazada por un miedo penetrante. «Sofía, ¿dónde estás?», gritó. «Aquí, mamá». La voz de Sofía sonó cerca, pero en el silencio que siguió, Valeria sintió que ya no había protección. Todo lo que amaba podía desaparecer en un instante. «Debemos enfrentarlo», dijo la madre, la determinación creciendo en su pecho. «No puedo dejar que se apodere de nosotras». Se guiaron, buscando activamente hasta que Valeria escuchó una voz, un susurro que podría haber sido un aliento entre las sombras. «Las ofrendas son su única salvación. Aunque cueste deben elegir». La voz parecía salir de todos los rincones, cada palabra como un veneno que infectaba su alma. «No, yo no haré eso», respondió Valeria, pero un escalofrío de duda recorrió su mente. Sofía pudo percibirlo. «Mamá, creo que ella quiere algo más que nosotros. Algo que ni siquiera estás dispuesta a dar». El suelo tembló mientras ambas enfrentaban la comprensión de que el verdadero costo se ocultaba tras el terror que las envolvía. El eco de la habitación se tornó en gritos que resonaban desde el pasado, un clamor de las almas que necesitaban ser liberadas. Un instante de quietud, un parpadeo de silencio, y luego esa risa, aún más fuerte, resonó otra vez. «¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, Valeria?», y con cada instante, una nueva pregunta se volvía más inquietante. «¿Qué deseas de nosotras?». Resonó en sus oídos, retumbando entre las páginas de la historia. Se hicieron una al otro lado del espejo, pero lo que jamás imaginarían era que el verdadero horror estaba justo detrás de ellas. La oscuridad parecía cobrar vida. Al principio, Valeria pensó que solo era su mente jugando trucos, pero pronto las sombras comenzaron a moverse, danzando al compás de un miedo palpante. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Valeria sintió el peso de la pregunta como una carga que la oprimía. No sabía cómo responder. Esa risa burlona, profunda y resonante, le parecía tan cercana, tan familiar. «No lo sé», admitió, su pecho constriñéndose ante el terror. En el espejo, la imagen grotesca de María del Rosario sonreía. Aquella sombra, herida y furiosa, parecía buscar algo en ellas, un vacío en su esencia. Con cada parpadeo, la figura se volvía más definida, como si un hechizo la materializara ante sus ojos.
Puedo sentir su dolor, murmuró Valeria, un escalofrío recorriendo su espalda. Es una mezcla de venganza y tristeza. Ella solo quiere que la escuchemos. La voz de su abuela resonaba en su memoria, recordándole que aquellas almas atormentadas no conocían descanso. No quiero oírla. Sofía gritó, ahogándose en su propio terror. Solo quiero irme de aquí. Valeria tomó su mano con fuerza, desesperada, mientras el miedo de su hija se expandía, aumentando la tensión en la habitación. Mira el espejo, Sofía, dijo Valeria con voz firme pero temblorosa, y ambas se acercaron lentamente al cristal. Un reflejo extraño se mostraba, con la sombra de María del Rosario cada vez más cerca, eclosionando en el aire en espiral. Valeria tragó saliva, sintiendo que la realidad se deshacía ante sus ojos. ¿Realmente crees que las ofrendas son la clave? Preguntó Sofía, su voz llena de incertidumbre. Tal vez ella solo busca desquitarse. ¿Qué pasaría si intentamos hablarle? Con cada palabra, la tensión aumentaba. Una brisa helada barrió la habitación, cargando consigo un olor a humedad y tierra. Si no hacemos algo pronto, todo terminará en su caos, contestó Valeria, su determinación tomando un giro oscuro. Debemos conocer el precio de su liberación. De repente, un golpe resonó contra la puerta, interrumpiendo el silencio que había caído pesado sobre ellas. Valeria se volvió hacia la salida, el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién es?, gritó, pero la única respuesta fue un eco burlón que parecía provenir de la oscuridad misma. Mamá, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí, instó Sofía, sus ojos brillando con terror. Valeria sintió como el rayo de libertad se desvanecía y la atrapaba en su hogar. Un nuevo pensamiento se hizo presente, aterrador y casi liberador: tal vez debamos sacrificar algo para que esta sombra nos suelte. Podemos intentar un ritual, sugirió Sofía, temiendo al mismo tiempo que la propuesta la llevara a un camino oscuro. He leído sobre ello, pero no puedo hacer nada sin ti. Valeria dudó un instante. La idea de quitarse algo valioso para apaciguar a la sombra era horrenda. Sin embargo, el tiempo se deslizaba y ella podía percibir cómo la creciente desesperación de María del Rosario se filtraba en el aire. Escucha, tal vez el sacrificio no tenga que ser tu vida o la mía. Tal vez sea un recuerdo, un vínculo, propuso Valeria, y al instante un silencio tenso llenó la habitación. Podemos darle algo que nos duela, pero que no sea fatal. Empezó Sofía, pero Valeria la detuvo. No, mi vida tiene un propósito. Tal vez sea algún objeto o una prenda con un significado profundo. La casa pareció temblar una vez más, intensificando el sonido de los susurros, cada uno resonando con un eco de advertencia. La risa burlona creció en volumen, dejando claro que el tiempo no solo se agota, sino que juega en su contra. Valeria sintió como el aire se llenaba de una energía oscura y malevolente. ¿Estás lista?, preguntó, acercándose al umbral del sacrificio. Pero una voz retumbó en su mente. Lo que entregues hoy marcará un cambio irrevocable. A medida que se preparaban, una sombra se alzó detrás de ellas en el espejo. Valeria miró a su hija y sintió una punzada en el corazón. Ahora o nunca, Sofía. La puerta se abrió de golpe con un crujido ensordecedor, y una ráfaga oscura surcó la habitación. La noche está repleta de secretos, Valeria, y el tiempo se acaba. Lo que ofrezcan será su destino. Ambas quedaron inmóviles, el terror congelando cada fibra en sus cuerpos. Y en ese momento, Valeria supo que cada opción estaba impregnada de un peligro inimaginable. ¿Serían capaces de enfrentar a la sombra y salvarse a sí mismas? El sacrificio estaba en el aire, pero lo que podían perder podría ser aún más devastador. Mientras la sombra se acercaba, el espejo brilló con una luz oscura. En ese instante, una pregunta resonó con más fuerza que nunca: ¿qué están dispuestas a ofrecer para liberarse de mí? Y con cada latido de su corazón, supieron que, a veces, la verdad sale a la luz, incluso en la oscuridad más densa. La brisa helada llenó la habitación, y el aire parecía vibrar con la inminente llegada de lo desconocido. Valeria sintió cómo los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, ahogando el eco burlón que se deslizaba entre las sombras. Recuerdos, murmuró, intentando desligar su mente de la presión que ejercía el pálido reflejo de María del Rosario en el espejo.
Debemos elegir algo que represente nuestra conexión, pero, que puede ser tan importante que esté dispuesto a regalar, y que no signifique nuestra ruina. La puerta seguía abierta, la oscuridad afuera parecía susurrar promesas de terror y dolor. Sofía apretó la mano de su madre con fuerza, su rostro pálido reflejaba una mezcla de miedo y resolución. Quizás la pulsera que me dio la abuela significaba mucho para ti y para mí. Podría ser suficiente. Valeria palideció al recordar el delicado brazalete, una cadena de recuerdos entre madre e hija, un símbolo de su amor duradero. No, Sofía. Esa pulsera es nuestra historia, un recuerdo que no pertenece a esta oscuridad. En ese instante, el espejo comenzó a distorsionarse, las expresiones de María del Rosario pasaron de la alegría profunda a una ira voraz. Las sombras en la habitación se retorcían, como si fueran serpientes listas para saltar sobre ellas. El tono burlón de la sombra se intensificó, el eco de sus risas llenaba cada rincón, haciéndolas sentir atrapadas. Escucha. No puedes quedarte ahí paradas, gritó la sombra, su voz reverberando en el cristal, lo que ofrezcan será solo el inicio. No temeré a lo que den, sino a lo que guardan. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero también de una determinación intensa. Mamá, tenemos que hacer algo. Si no la enfrentamos, quedaremos atrapadas aquí para siempre. Podemos hacerlo, yo lo sé. Necesitamos asimilar su dolor. Valeria razonó, la lógica luchando contra el terror que invadía su ser. Pero sabía que lo que tuviesen que ofrecer era solo el principio. La verdadera pesadilla era mucho más profunda. La sombra se movía cada vez más insistente, ahora tomando formas grotescas en el reflejo. La risa se convirtió en un grito desgarrador, y Valeria solo pudo pensar en esos momentos robados, en las risas y abrazos que se perdieron en el tiempo. Quizás y si entrego ese diario el mío. Tiene todos nuestros secretos, recuerdos de cosas que jamás debí guardar, dijo Valeria, recordando las páginas donde había escrito sus miedos y esperanzas. Su corazón latía desbocado mientras se lo decía. ¿Tus secretos, mamá? ¿Es eso suficiente? Sofía cuestionó, sus ojos entrecerrándose por la intensidad del pánico. Nunca lo he leído, pero si es lo que te duele, tal vez sea el sacrificio que nos libere. Valeria respiró hondo, conforme a esa idea. Pero sobre ese sacrificio, también sabía que se precipitaría a un abismo de consecuencias. ¿Qué pasaría si el espejo absorbía esos secretos y los dejaba al descubierto? Sí, el diario, dijo finalmente, dejando que el temblor en su voz emergiera, es lo único que quizás pueda frenar su tristeza, antes de que pudiera arrepentirse. Valeria comenzó a avanzar hacia el dormitorio donde guardaba el diario. Cada paso sonaba como un tambor en su pecho, temerosa de que al abrir esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Sofía la siguió, el sudor frío en su frente delineaba su miedo. De repente, un trueno retumbó, como si el universo gritara por la elección que estaban a punto de hacer. La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, los murmullos se intensificaron y la risa se convirtió en un coro de voces que retumbaban con más ferocidad. No tienen idea de lo que hacen. El viaje no termina aquí. La oscuridad devorará su luz, gritó la sombra, y la casa crujió como si la misma estructura estuviera advirtiéndoles del peligro inminente, pero Valeria y Sofía estaban decididas. La sombra se abalanzaba sobre ellas, y era cuestión de tiempo para que todo estallara en un caos incontrolable. La habitación se llenó de un frío glacial mientras Valeria abría la puerta. ¿Cuándo? Finalmente sujetó el diario con manos temblorosas, una sensación de violación y resistencia la invadió. Tal vez era eso lo que María del Rosario deseaba, exorcizar sus secretos en un eco eterno de dolor. Estoy lista, susurró Valeria, agarrando con firmeza el diario. Ahora vamos a enfrentarla. Justo en ese momento, el espejo estalló en 1000 fragmentos, cada pedazo reflejaba una mirada aterradora. Y en ese instante, el miedo se materializó en la habitación. Un chillido ensordecedor desgarró el aire, haciéndolas tambalear. ¿Qué precio están dispuestas a pagar, Valeria? Resonó la sombra, ahora más que nunca, palpablemente cerca de ellas. El tiempo se arrastraba mientras las sombras se alzaban entre ellas, y el sacrificio jamás había sido tan tangible.
¿Podrían realmente liberar a la sombra a cambio de sus secretos, o el sacrificio resultaría ser el principio de un horror inimaginable? Afuera, la noche se tornaba más oscura. Las estrellas ya no eran visibles, y la casa parecía estar atrapada entre dos mundos, donde lo desconocido esperaba ansiosamente. Valeria sintió que el aire se volvía denso, como si los fragmentos del espejo suspendieran el tiempo. En su interior, un hervidero de emociones se encendió. Al sentir el frío del diario en sus manos, comprendió que el sacrificio era inevitable. La sombra, que antes estaba confinada al espejo, ahora invadía la habitación, extendiendo sus tentáculos oscuros, como una niebla amenazante que tejía un manto de terror sobre ellas. Los rostros esculpidos en los fragmentos brillaban con una malicia antigua, sus ojos negros retaban a Valeria a dar un paso adelante. Entreguen lo que tienen, o enfrentarán lo que son, ladró la sombra, cada palabra impregnada de un dolor crudo que resonaba en el fondo de su ser. Valeria miró a Sofía, quien, con los ojos anegados en lágrimas, empujaba el límite del valor y el miedo al mismo tiempo. ¿Por qué no lo haces ya? Es nuestro único camino. Insistió Sofía, su voz temblando, cada sílaba apuñalando el silencio tenso. La habitación tembló como un animal herido, y Valeria, aunque aterrorizada, sintió que la decisión la consumía. Con un profundo aliento, comenzó a abrir el diario. Las páginas estaban gastadas, la tinta desdibujándose con cada secreto que revelaba. Las palabras, como espectros, emergían del papel, danzando a su alrededor, susurros de su alma expuesta. Recordó cada sacrificio, cada dolor, y todo lo que había mantenido oculto por miedo. No, gritó la sombra mientras las letras se iluminaban, como si cada palabra que leía le arrancara un pedazo de su esencia. No pueden hacer esto. Ese diario es su luz, su vida. Valeria comprendió que, de alguna forma, la sombra dependía de sus memorias. Al mirar hacia el espejo, vio que la figura de María del Rosario se distorsionaba, luchando por liberarse de la prisión que ella misma había creado. Era una lucha interna entre el alivio y el horror, un reflejo de cómo su propia vida había dividido su corazón. Debo hacerlo, dijo Valeria, con una voz que resonaba con la fuerza de una tormenta. Esto es por nosotras. Lo haré por ti, mamá. Entonces, leyó en voz alta uno de los pasajes más dolorosos, un secreto que había guardado desde hace años. El día en que creyó que perderlo todo era la única salida, el aire ardió alrededor de ellas. Una explosión de luz oscura que hizo que los oídos les retumbaran. La sombra gritó, envolviendo la habitación con un rugido inhumano, mientras trozos de vidrio volaban en todas direcciones. Valeria sintió que el diario le quemaba las manos y, en un momento de clímax desesperado, lo lanzó a los escombros del espejo. El impacto fue ensordecedor. El mundo alrededor parece desvanecerse mientras la sombra se retorcía, pero, en medio del caos, la figura de María del Rosario emergió del polvo. Ella sostenía un destello de esperanza, una luz pulcra que iluminaba la oscuridad, liberando al fin su dolor en lágrimas que caían como estrellas. Lo has hecho, dijo la figura, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Pero el viaje no acaba aquí. El aire se espesó nuevamente y la habitación se tornó en un bajo susurro, una advertencia vibrante que paralizó a Valeria y Sofía. La luz se alejaba, la sombra aún presente y más poderosa que antes. ¿Qué significaba esto? ¿Realmente serían libres, o solo habían sellado un nuevo pacto? Las sombras comenzaron a fragmentarse a su alrededor y una nueva risa surgió de lo más profundo de la oscuridad. Siempre hay un precio que pagar, resonó la oscuridad, y en ese instante Valeria supo que su lucha apenas empezaba. 10.000 secretos permanecían escondidos, y los ecos de lo que habían desatado comenzaban a cobrar vida. El suelo tembló bajo sus pies, como si la casa misma suplicara por la claridad. Y mientras se enfrentaban a esa nueva realidad, juegos de luces y sombras comenzaron a bailar alrededor de ellas. La oscuridad parecía tener vida propia, y la figura maldita volvía a tomar forma, dispuesta a reclamar lo que le pertenecía. ¿Están listas para descubrir su verdadero horror?, preguntó la sombra, cada palabra presentando una melodía aterradora que las estrujaba desde dentro. El tiempo se detuvo, y sus corazones latían con fuerza mientras Valeria y Sofía se preparaban para la próxima fase de este juego macabro. Lo que había comenzado con recuerdos, ahora era un viaje hacia el abismo,
donde cada elección podría ser fatal, podrían sobrevivir a la oscuridad que habían desatado, o las sombras consumirían su esencia. El susurro de la sombra vibraba en el aire como un eco persistente en el corazón de Valeria y Sofía. No podían apartar la vista de esa figura oscura que, aunque inmaterial, parecía alimentarse de sus miedos más profundos. La risa resonante les envolvía, un canto de advertencia y desafío que la sumergía en un temor abrumador. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó Valeria, su voz temblando a pesar de su intento por mantenerse firme. La figura se detuvo, sus ojos vacíos fijos en las suyas. Quiero lo que me pertenece. Cada secreto, cada lágrima, cada sombra que ha flotado entre ustedes. Pero, sobre todo, quiero su verdadero yo, respondió la sombra, acercándose, deslizando su negrura como tentáculos que parecían recordar cada instante de debilidad y miedo que Valeria y Sofía habían vivido. Las paredes de la habitación comenzaron a cerrarse, como si el espacio reducido del cuarto quisiera engullirlas. La figura de María del Rosario había desaparecido, dejando un vacío que resonaba con la burla de la sombra. Nada se escapa de mí, musitó. Sofía, agitadamente, miró a Valeria. No podemos quedarnos aquí. Lo que sea que esté pasando, debemos enfrentarla. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Apenas somos dos contra la sombra que ha manipulado nuestras vidas, exclamó Valeria. Y recordó las memorias, las heridas que había expuesto frente al espejo. La sombra conocía sus secretos, un arsenal de dolor con el que podía atacarlas. Estuve encerrada tanto tiempo sin ver la luz, continuó Sofía, apretando su puño. Tal vez nuestras sombras no son solo de terror. Y si las abrimos para hacerlas nuestras, con el corazón palpitando a 1000 por hora, Valeria comprendió. Debieron reconocer sus heridas en lugar de ocultarlas. Si simplemente siguieran permitiendo que la sombra dictara su camino, perderían todo. ¿Y si el verdadero sacrificio no era perder, sino aceptar lo que eran? Vale, vamos a hacerlo, dijo, y se giró hacia la sombra. Vamos a enfrentar nuestros secretos. Para que no te pertenezcan más. La sombra, ahora atenta, dejó de moverse. ¿Creen que pueden liberarse de mí tan fácilmente? Valeria sintió que la fuerza que la invadía crecía mientras Sofía, también decidida, ladeaba su cuerpo hacia la sombra. Comencemos con el día en que creímos que todo estaba perdido, dijo Valeria, su voz resonando con firmeza a pesar del miedo que aún anidaba en su pecho. Ambas comenzaron a recordar en voz alta, compartiendo sus historias ocultas. La risa de Sofía, la muerte de su padre, los enfrentamientos con su madre, cada palabra relieve el peso del dolor. Valeria, a su vez, habló de la lucha por la aceptación, sus miedos sobre el futuro, sus inseguridades. El aire en la habitación tensó aún más. Las palabras brotaban como una tormenta a punto de romperse, cada confesión se convertía en un rayo que iluminaba la oscuridad. La sombra retrocedió por un instante, aterrorizada, mientras se tambaleaba entre las sombras en busca de su esencia perdida. Eso no es suficiente, gritó la sombra, su voz retumbando en la habitación, mientras las paredes empezaban a resquebrajarse. No pueden luchar conmigo. La presión y el ruido aumentaban, y Valeria sintió una punzada de pánico. No solo somos nuestros miedos. También somos nuestras esperanzas, exclamó, alzando la voz en un intento de ahogar la oscuridad. Sofía, uniendo su fuerza a la de Valeria, añadió con determinación, no seremos destruidas por este terror. Y no te pertenecemos. Esta vez, somos nosotras las que dictamos las reglas. Las sombras en la habitación comenzaron a remolinos, como un fondo de tormenta, girando y entreteniendo a medida que esas verdades compartidas se convertían en un faro, pero la sombra, con un último intento de aferrarse a su poder, lanzó un grito aterrador, el cual dejó un eco en sus corazones. La luz que habían creado estaba siendo absorbida. ¿A dónde huyes, si aún te enfrentas a tus propios demonios? Retumbó la voz de la sombra, mientras las luces comenzaban a desvanecerse. Valeria y Sofía formularon un último grito de esperanza y abrazaron sus verdades, sabiendo que todo lo que habían compartido era su fuerza. Y en ese momento, un destello brillante los envolvió, solo para caer en un silencio absoluto. Esperaron, con los corazones latiendo frenéticamente, mientras el aire cambiaba,
y la oscuridad que las había atormentado comenzaba a dispersarse en luces esporádicas. Sin embargo, la habitación aún no era un refugio seguro, y una sombra más oscura parecía surgir en la penumbra. Lo que han hecho ahora las lleva a un nuevo laberinto. ¿Están listas para enfrentar lo que viene? Susurró una voz familiar que se mezcló con el silencio, dejando un escalofrío en su interior. En el aire, el olor a ceniza y a recuerdos viejos flotaba, recordándoles que, en el fondo de la oscuridad, siempre hay algo más esperando. ¿Qué otras verdades tendrían que descubrir para no caer en la trampa de la sombra que aún acechaba? El silencio que emergió era tan denso que Valeria y Sofía sentían como si el aire mismo se volviera pesado, oprimente. Miraron alrededor, como buscando respuestas en las paredes desgastadas que parecían cerrarse aún más. La inclinación de la sombra les hizo temblar, y su presencia se ampliaba, una amenaza palpable que se revolvía en la penumbra. ¿Qué significa eso?, murmuró Valeria, la inquietud teñía su voz. Sofía no respondió de inmediato, su mirada se enfocó en el rincón de la habitación, donde la oscuridad parecía cobrar vida, como si millones de pequeños ojos las observaran con anticipación. Tal vez lo que hemos hecho solo ha despertado más de lo que esperábamos, dijo Sofía, apretando el puño. La reflexión de sus palabras las había dejado sin aliento. Habían compartido sus secretos, pero ahora se preguntaban si realmente estaban listas para enfrentar las profundidades de su dolor. La sombra se deslizó más cerca, susurrando promesas y amenazas a un tiempo. No se engañen, sus verdades son débiles. Y en este laberinto de sombras, cada miedo vuela hacia ustedes como flechas en la noche. ¿Lograrán encontrar la salida antes de que el tiempo se agote? Valeria sintió como el frío comenzó a recorrer su cuerpo. ¿Salir? ¿De qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieren decir con eso? Ustedes se han adentrado en un mundo que no comprenden. Todo lo que han hecho ha dejado un rastro, un eco. Ahora deben enfrentar lo que han evadido, dijo la sombra, desplazándose de un lado a otro, sus bordes oscuros parecían pulular entre sus miedos. Este laberinto es su creación, y cada paso atrás podría ser el último. Sofía miró a Valeria, sus ojos habían adquirido una nueva resolución. Debemos ser valientes, compartir más. Quizás debamos enfrentar lo que realmente somos y ver qué hay al final de este camino oscuro. Sí, pero ¿cómo sabemos que no es una trampa más?, protestó Valeria, sintiendo como su voz temblaba de nuevo. La idea de correr aún más en dirección a la oscuridad la aterraba. Si hemos logrado enfrentar esta sombra hasta aquí, quizás podamos superar lo que venga, sugirió Sofía, y en su pecho se encendió una chispa de esperanza. No lo haremos solas. Recordemos que esto es nuestro poder. La sombra se rió, un sonido sibilante que resonó en los rincones de la habitación. Adelante, niñas. Salten al abismo. Pero recuerden, las verdades son venenosas. Cada revelación abre una puerta, y algunas permanecen cerradas para siempre. El laberinto se vuelve más complejo con cada paso que den. Valeria cerró los ojos por un momento, respirando hondo mientras intentaba desafiar su temor. Está bien. Vamos a enfrentarlo juntas. Una vez más. Hasta el final, con el corazón golpeando como un tambor, ambas comenzaron a avanzar hacia el centro del laberinto inquietante. Una niebla densa comenzó a envolverlas, susurrando secretos indescifrables. De repente, una luz intensa brotó a su alrededor, un pasaje revelado entre la bruma. Valeria, llena de temor, tomó la mano de Sofía, dispuesta a atravesar la claridad que aparecía ante ellas. Pero a medida que se acercaban, la luz se tornó gris, y una risa burlona reverberó en sus corazones. Bienvenidas al verdadero laberinto. Pero recuerden, no podrán escapar sin desnudarse ante sus peores temores. ¿Están listas para ver lo que han dejado atrás?, inquirió la sombra, que ya no se ocultaba. Una decena de sombras nuevas emergió detrás de ella, rápidas y voraces, como un torrente que amenazaba con arrastrarlas hacia la penumbra más profunda. Valeria, lo que venga, no podemos dejar atrás nuestras verdades, dijo Sofía mientras los ojos de ambas se llenaban de resolución. Las sombras alzaron sus manos. La risa resonante se transformó en un grito desgarrador que pareció romper la misma esencia del aire.
El laberinto empezaba a retumbar, y con cada paso que daban, la pregunta latente se hizo más estridente: ¿cuántas verdades estaban dispuestas a descubrir para liberarse de su propio terror? Sin importar el precio que deberían pagar para desenmascarar sus miedos, la oscuridad que las acechaba susurró: prepárense para enfrentar lo que nunca pensaron ser. La tensión en el aire era irrespirable. Valeria y Sofía, unidas por un lazo que había resistido tormentas de dolor, se adentraron en el verdadero laberinto, donde las sombras danzaban, burlonas y voraces. Cada paso que daban parecía desencadenar ecos de sus peores temores, y el ambiente crujía bajo la presión de sus secretos, ahora expuestos como el más frágil de los cristales. Debemos encontrar el centro, el lugar donde todo comenzó, dijo Valeria, tratando de mantener la calma mientras su voz parecía romperse con la intensidad del momento. Sofía asintió, con lágrimas brillando en sus ojos, temerosa pero decidida. El viaje no era solo hacia afuera, sino dentro de sí mismas. Al avanzar, las sombras comenzaron a tomar forma, imágenes de su pasado que parecían cobrar vida. Valeria vio el rostro de su madre, la tristeza en sus ojos cuando se despidió. Sofía, por su parte, enfrentó la figura de su padre, la sonrisa que habían compartido un día, ahora convertida en un recuerdo agridulce que la atormentaba. Yo nunca me perdoné su ausencia, confesó Sofía, inmovilizada ante la proyección de su dolor. La sombra de María del Rosario apareció detrás de ellas, susurrando: cada lágrima que han evitado derramar pesa más que el miedo. Las palabras resonaron, un recordatorio de que, aunque enfrentaban su historia, debían aceptarla. Es hora de que nos liberemos, murmuró Valeria. Todo lo que hemos ignorado nos ha llevado ahí. Esta mujer no tiene poder sobre nosotras si enfrentamos lo que somos. Con cada una de sus palabras, el aire se tornaba más ligero, aunque las sombras luchaban por retenerlas. Con una nueva determinación, ambas se acercaron a la imagen de su madre y padre. Como si fueran un espejo, la luz comenzaba a romper la oscuridad que las rodeaba. Te perdono, dijo Sofía, eligiendo abrazar el dolor en vez de huir de él. Te perdono por no estar, porque siempre querré recordar lo que compartimos. La figura se disolvió en lágrimas de luz, mientras la sombra de María del Rosario retrocedía, temiendo la liberación que se estaba desatando. Valeria, sintiéndose impulsada por el valor de su hija, enfrentó a las sombras que se retorcían a su alrededor. No más, gritó, extendiendo sus manos hacia el oscuro espectro. Te desafío, no somos tus prisioneras. Nos negamos a ser parte de tu venganza. Yo elijo la paz. Y como una ola que arrasaba con el mal, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo las dudas y el dolor acumulado. Esto es solo el comienzo, resonó la voz hiriente de María del Rosario, pero algo había cambiado. Las dos se encontraban en un lugar más claro, donde la oscuridad ya no pulsaba ni crecía sobre ellas. Pero la advertencia permanecía en el aire. Ya enfrentamos nuestra verdad, y no nos pertenece más. Materia de sombras, ahora se tornarán fuego, dijo Valeria, sintiendo una nueva chispa en su interior. Abrazándose, ambas mujeres comprendieron que estaban fuera de la trampa de la desesperación. Como si el laberinto les hubiera regalado un nuevo comienzo, la luz inundó el pasillo, recogiendo la esencia de sus momentos compartidos. La sombra de María, debilitada, se vio expulsada hacia el fondo, en un destello de luz dorada que finalmente la consumió. Al abrir sus ojos, Valeria y Sofía se encontraron de pie en su sala, la familiaridad del hogar abrazándolas. Todo había terminado, pero las sombras no eran solo oscuridad, sino la historia que las había convertido en quienes eran. Hicimos esto juntas, dijo Sofía, con una sonrisa luminosa. La risa de su madre resonó suavemente, dejando un eco de esperanza que renovaba su fuerza. Nunca más tendré miedo, mami. Su historia nos fortalece. Mientras Valeria observaba a su hija, supo que habían desenterrado no solo secretos, sino raíces profundas que les unirían para siempre en un vínculo irrompible. Enfrentar la sombra había sido doloroso, pero también había traído luz donde antes había oscuridad, y aunque había advertencias susurradas en los rincones de la noche, Valeria sonrió. Ninguna sombra podría devorar la luz que habían creado. Las puertas de su historia estaban abiertas, y juntas se enfrentarían a lo que vendría juntas, siempre. Hoy,
Valeria y Sofía son un testimonio de que, a veces, las sombras pueden ser fuentes de luz, y que enfrentar sus miedos puede llevarlas a historias aún más grandes, pero no olvides que solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia. Tu apoyo hace la diferencia.